Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra reunión donde estamos conociendo a Dios por medio del único que nos podía dar a conocer al invisible, al eterno, a Dios, al Dios vivo. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan y ya hemos avanzado bastante, estamos en el capítulo 5, estamos en un punto donde vamos a empezar a ver cositas que si no le ponemos cuidado, que si no nos fijamos en los detalles, pues de repente nos perdemos de unas cosas geniales. Por eso la pregunta boba del día de hoy no es tan boba. Yo les voy a preguntar, por favor, sean breves, no se vayan a poner a dar una cátedra, porfa, porfa, porfa. La pregunta es, para ustedes, ¿qué es la vida? Hola Pris, hola María Isabel, hola bebé en camino. Entonces cuenten. Empieza tú, que tú siempre me ayudas, la amistad de años, así no me dejas esperando. No, pero esto está difícil. La vida, yo creo que uno pasa la vida tratando de entender lo que es la vida. Uno aquí existe y a veces no sabe ni por qué existes, y entonces tienes como necesidades o crees que tienes necesidades y después te das cuenta que unas son importantes, que otras no. Pero creo que la mayoría nos las pasamos a la vida buscando aceptación, amor, quiénes somos, quién nos creó, esa conexión con Dios o por qué estamos aquí, quiénes somos. Yo creo que un poco la vida se nos pasa como que, bueno, a mí se me pasa en eso, pensando en eso. Sí. Wow, qué bueno, gracias. Yo quiero pedirle a las demás, aunque todas hola Janet, bienvenida. Aunque todas las demás ya tienen años en el Evangelio, yo quiero pedirles algo. No me vayan a salir con la doctrina de su iglesia. De verdad, o sea, para ustedes, así, con la honestidad y la franqueza de Susana, I love you, Su. Venezuela Roots, la UCAP. Pero con toda la honestidad, ¿qué es la vida? Pris. Así, sin doctrina, sin nada. Y que la vida es un momento. La vida naked. La vida es un soplo. Es un momento que transcurre. No, en serio, para mí la vida es un constante fluir de toma de decisiones, de conciencia, y para mí esa es mi vida. Es un fluir, o sea, es todos los días me levanto, tomo decisiones, me acuesto. Me levanto, independientemente del área. O sea, es todo el tiempo estar en esa encrucijada de me meto por aquí, me meto por allá, y van viniendo cosas, y sí, es un constante fluir, es un río de movimiento que transcurre en un momento que tiene principio y fin, es limitada. Y yo soy todos los días muy consciente de que mi vida es limitada, que es un momento, y por eso trato de encontrarle el propósito a mi vida y no vivirla simplemente por vivirla. Ok, gracias, Pris, pero ya te faltó la parte de vivir las consecuencias de tus decisiones, ¿no? Esa es la parte que a veces no es tan divertida. Cuando uno tiene que vivir las consecuencias. ¿Quién más quiere hablar? ¿Qué es la vida? Hola Francis, hola Janet, hola Malu. Malu, cuéntanos, ¿qué es la vida? ¿Cómo están? Nosotras bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Janet, prende la cámara, Janet, no seas así. Bueno, a ver, María Luisa Jiménez, por favor, dinos, ¿qué es la vida? Pero ya va, ¿eso quieres que sea una respuesta espiritual o quieres que sea una Otra de respuesta acá. normal? Como tú lo sientas, o sea, puedes ¿Qué es la vida? sacar... Bueno, que camino y respiro y veo y muevo mi cuerpo. Eso es vida, pues, o sea, estoy viviendo, estoy caminando, estoy viendo gente. Ahora, si me voy por el lado espiritual, pues Gracias. ya
otra explicación diferente. Ok, como que, por ejemplo. Que conocí a Jesús, que creo que Él vino a salvar y abrirme la vida, o sea, a sacarme de la muerte en la que yo estaba prácticamente. Entonces, a Ok. mostrarme todo este camino nuevo, eso es otra vida. Ok, Entonces, o sea, por eso te digo, hay gracias, dos Malu. formas de responderte. Te puedo responder terrenal y te puedo responder espiritual. Y que se las tengo todas. Gracias, Malu. ¿Qué dice Eli? Ay, para mí la vida es algo muy tenaz. Para mí la vida, bueno, es como vivir, ¿no? Y pues depende de cada uno de nosotros cómo vamos a vivir esa vida, ¿no? En esta tierra este ratico y pues en la vida eterna nuestro ratote. Pero para mí la vida es cada día de verdad una nueva prueba, una nueva aflicción, una nueva felicidad, una entrega a todo o una entrega a desarraigarnos de todo. La vida es un complique, la verdad. Y en mi vida personalmente es llena de afán. Todos los días tengo un nuevo afán. ¡Ay! La vida es tenaz. Ok, ok, gracias, Eli. Sí, a veces la vida es como complicada. ¿Alguien más quiere decir algo? No, nadie. Es que no, yo no me puedo salir de la doctrina. Si no es con doctrina, no puedo responder. En serio, dale, Mariana. Eso es Yo, revela. pues no, para mí la vida es un camino, poco como lo que decía Pris, o sea, tú te levantas, eh, no sé, respiras, te levantas, desayunas, tomas una decisión, que voy a desayunar, que no voy a desayunar, que voy a almorzar, voy a salir, tengo que hacer tal cosa, te equivocas, aprendes, y así todos los días, pues eso, como que un camino que cada día pues tú te levantas, lo vives, te acuestas y vuelves otra vez a iniciar con ese camino, con tus aciertos y desaciertos. Esa es la vida para mí. Ok, ok, listo. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Todo bien? Ok, si nadie más quiere comentar, pues, nadie más quiere comentar, Janet, tranquila. Ah, Janet dice, la vida es respirar, tener momentos buenos y no tan buenos. Sí, yo creo que todos sentimos que, ¿qué dice Su? Dale, Su. Para ti, ¿qué es la vida? Ah, Ah, pues, como hablábamos la semana pasada, creo que fue la pasada, todo lo que nosotros, Clarita dice, nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso era la vida. Para mí, antes, la vida era dejar huella. Para mí, mi vida hubiese valido la pena y hubiese tenido sentido si mi nombre aparecía en los anaqueles de la historia. Si yo no iba a salir, si yo no iba a hacer algo con mi vida que me permitiera estar en los libros de historia, ¿para qué vivir? O sea, no hubiese, yo por eso hubiese dado la vida. Hubiese dejado de reproducirme, hubiese dejado de amar, de llorar, de reír. No, no me importa. Yo lo que quería era pasar a la historia. Que mi nombre estuviera escrito en los libros de historia, que sus hijos, sus nietos, los tataranietos de María Isabel estudiaran el pensamiento pedrociano. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Entonces, pensando en eso, vamos a leer, porfa, estamos en Juan capítulo 5. Leamos desde el versículo 24 hasta el versículo 34. ¿Quién nos quiere hacer los honores? ¿Quién dijo yo? Desde el 24 Sí, 24 al 34. Gracias, Cata. dice, You. de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Gracias, Cata. Bueno, ¿quién quiere hacer una oración para comenzar la reunión? Hola, Joja. Hola, Loida. Francis. Ah, no, Priscila, dale. Buenos días, Adri. Buenos Hola, días. Joja. Por fin la conozco y sé quién es Joja. Bueno, algún día conoceré a Clarita. Oremos. ¡Ay, Clarita! Bueno, oremos. Padre Celestial, Señor, esta mañana te damos gracias. Te pedimos, Señor, que este mensaje que nos vas a dar transforme nuestras vidas con poder. Que quite, Señor, de nosotros cualquier traba, falta de entendimiento, molestia, amargura, preocupación, todo peso que no nos deje concentrarnos, deleitarnos, alegrarnos de poder estar aquí en este momento reunidas, Señor. Usa a Adriana con poder, Señor, que no sea ella hablando cosas de su propia razonamiento, con sus propios motivos, sino que seas tú a través de cada una de nosotros, Señor, porque no es Adriana, es cada uno de nosotros por quienes vas a llevar este mensaje, Señor, pero dale a ella mucha sabiduría para poder administrar y conducir este grupo, y a todas las personas que están aquí conectadas con nosotros a través de YouTube, de Facebook, de las redes sociales, también, Señor, llena sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pris. Un comentario, no estamos ahorita en YouTube porque María Luisa se nos fue de viaje, entonces yo nada más puedo transmitir por Facebook, eso les voy contando, pero luego se subirá a YouTube. En vivo no estamos en YouTube. Pero entonces, retomemos qué es lo que está pasando aquí. ¿Alguien nos puede decir, así grosso modo, en dónde se está enmarcando toda esta enseñanza de Jesús? Silencio incómodo. Gracias. ¿Quién No, quiere ya, romper eso? Gracias, Cata. esto fue, es que como no estuve la vez pasada bien pendiente, pensé que habíamos pasado por alto, pero no, esto fue después de que él sanó al paralítico que estaba en la piscina esa, en el Estanque. tanque ese. Exacto. Y entonces después lo vieron cargando el lecho y le dijeron que no podía llevarlo y no sé qué. Y entonces luego Jesús se lo encontró y le dijo, oye, no peques más, no sé qué, para que no te venga algo peor. Y entonces el sujeto les dice a todos, ay, miren, este fue el que me sanó. O sea, estaban como que en el templo o algo así, en Jerusalén. Ah, sí, estaban en Jerusalén en el templo. Entonces les dijo, ahí es donde todo el mundo vino, ay, ¿cómo así que tú estás diciendo que no sé qué, que lleve su lecho, si eso está prohibido porque hoy es día de reposo? Y entonces ahí es donde Jesús les dice, cariños, yo soy Dios del día de reposo. No así, pero al final entendemos eso. ¿No tienes audio? Ay, no se te escucha. Yo decía, porque Marian está diciendo que no, si eso fue lo que pasó. Gracias, Mari. Así tal cual lo está contando, sí, muy abuelo de pájaro, eso fue lo que pasó. Luego de esta sanidad tan impresionante, la discusión era porque usted está trabajando el día de reposo. Y la respuesta de Jesús fue, en más palabras de las que dijo Cata, pero la misma idea, yo soy Dios. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Con esa sola frase ellos entendieron lo mismo que dijo. Cata se los tradujo ahí mismo, que él está diciendo que él es Dios. Eso fue lo que ellos sabían que al decir mi Padre
trabaja, al hacerse hijo de Dios, él se estaba haciendo igual a Dios. Pero no quedó allí, así como los infomerciales, pero aún hay más, porque no solamente se conforma con decir que él es el hijo de Dios, sino que además, o sea, a ver, ustedes no saben quién soy yo, venga, les digo, les dijo que él vio hacer al Padre, que él hace todo lo que vio hacer al Padre, que además de eso, el Padre levanta a los muertos y les da vida, que así él también a quien quiere le da vida. Y encima de eso dice el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús está, yo le voy a decir algo, Jesús no se ayudó, se hizo matar. Acá también, usted no se ayuda. Jesús estaba ya aquí pegando del techo a los judíos. Y comenzamos a hablar, creo que fue la semana pasada, la antepasada, ya no me acuerdo, perdónenme que me moví, se me movieron los tiempos. Pero cuando dice versículo 24, ¿quién quiere leerlo? 24 y 25, porfa, ya lo discutimos, así que vamos a hablarlo muy abuelo de pájaro. ¿Lo tienes, Johis? Ah, no, dale, Eli. Sí. Ah, Johis lo tiene, que perdón, Eli. 24 y 25. Les Sí, digo la señora. verdad. Si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Les digo la verdad. Se acerca un momento importante y en efecto ya ha llegado, cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que acepten lo que Él dice, vivirán. ¿Algún comentario, Johis? Sí, o sea, ya aquí lo que él está diciendo con estos versículos es, bueno, se salvarán los que creen. Ok, ok, gracias, Eli. Él está introduciendo un elemento. Se salvarán los que creen. ¿Qué dice Su? Y creo que es importante recordar, la semana pasada hablamos de algo súper importante que era lo que pensábamos sobre Jesús, que es un tipazo o que en realidad es el Hijo de Dios, es Dios, y a través de Jesús es que en realidad logramos la salvación, esa vida eterna. Entonces creo que ahí también eso es algo importante porque no es, ay, qué cool era Jesús, qué maestro, qué... No, es creer realmente que a través de él logramos salvación. Entonces eso también es algo importante que hablábamos la semana pasada y creo que ahorita lo estamos tocando nuevamente, ¿no? Gracias, Su, porque estábamos discutiendo la semana pasada cómo así que pasamos de muerte a vida. ¿Qué es eso? ¿Qué dice Francis? Buenos días a todas. Bueno, esto me recuerda así a la película de Walking Dead. No sé cómo se traduce. Somos todos, andamos deambulando muertos. O sea, podemos testificar de una vida física, pero nunca había la conciencia de la muerte espiritual. O sea, podemos vivir la vida sin tener la conciencia de que solamente Jesús es el que nos da esa vida eterna. Y quiero ir a Efesios 2:1. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, y se conducían según al que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Gracias, Francis. Y yo quiero aprovechar esto que dijo Francis para recordar algo. Jesús no está hablando de muerte espiritual. Es verdad, nosotros no estamos conscientes de la muerte, porque para nosotros la vida no es eso de lo que está hablando Jesús. Nosotros entendemos por vida otra cosa. Pero Francis acaba de decir algo, que no estábamos conscientes de la muerte espiritual. ¿Será que solamente estábamos muertos espiritualmente? Porque para eso, pienso yo, nos tocaría entender qué es la vida.
¿No les parece? Porque si el Padre da vida y le ha dado al Hijo la potestad de dar vida de la misma manera, pues, pero un momento, ¿qué vida dio el Padre? ¿Qué vida está dando el Hijo? Ya, pero, sí, Eli, amor y paz, ¿qué pasó, Eli? O Victoria, ¿qué estás diciendo? No, que pues lo que acabamos de ver es que hay dos vidas. O sea, la vida que tenemos en este cuerpo, en estado físico, y la vida espiritual. Quizás la vida ¿Dónde del dice Padre, Jesús vida espiritual, loca? a eso voy. Entonces, la vida que nos da el Padre es la vida espiritual, aunque ya habíamos hablado la semana pasada de esto, ¿no? De que hablábamos de que la vida, la muerte espiritual y la vida espiritual y la vida, entonces, habíamos quedado en ese tema también, Adrianita, para explicar. Ok, porque la cuestión para mí es muy simple. Jesús no habló de muerte espiritual ni habló de vida espiritual. Los profetas no hablaron de muerte espiritual ni de vida espiritual. Los testigos, o sea, los apóstoles, los que escribieron las cartas, los discípulos de Jesús, tampoco hablaron de muerte espiritual ni de vida espiritual. Hablaron de muerte en nuestros delitos y pecados y hablaron de vida. Hablaron de la vida eterna, pero de la vida espiritual y la muerte espiritual, pues no. Entonces, yo personalmente, yo, Adriana Pedrosa Ardila, aquí delante de todos ustedes, les digo, yo no voy a poner en mi boca palabras que Jesús no dijo. Entonces, es por un poco de respeto con la palabra que yo lo hago. ¿Qué dice Clarita? Ya me censuraste. No te creas. Según el 24, está hablando específicamente de vida eterna. O sea, todos viven, unos mueren físicamente, pero el que cree le voy a dar vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte eterna a vida eterna. La condenación es precisamente esto, la muerte eterna. Entonces creo que por lo menos en el 24 se refiere a eso. Y luego viene la hora cuando los muertos, no físicamente, creo yo, sino que siguen este mismo contexto de la muerte eterna, los que ahorita están vivos, pero si se mueren, van a pasar a condenación eterna, que es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Entonces, si cuando esos que van directito a la muerte eterna, cuando oigan la voz de Dios y le crean, pues van a pasar de condenación o de muerte a vida eterna. Creo que se está refiriendo, por lo menos en estos dos versículos, a ese tipo de vida, no a la que conocemos nosotros, que decimos, ay, ¿cómo tenía vida eterna si chocó y se murió? Sino que está hablando precisamente de la vida que trasciende, de la vida eterna. Creo, ando perdida. Ok, gracias Clarita, pero fíjate que Jesús dice ha pasado de muerte a vida, no de muerte eterna a vida eterna. Entonces, hay algo más allá de la vida que nosotros no estamos viendo, pero que gracias a este discurso de Jesús nosotros entendemos que la vida es algo más allá de lo que nosotros creemos y la muerte también. ¿Qué dice Mariana? Que, Adri, entiendo, o sea, entiendo un poco tu punto, porque, verdad, la palabra no dice que, o bueno, yo no lo he leído, que nosotros tenemos muerte espiritual, pero creo que de pronto ese término sale un poco de también palabras dichas por Jesús, como que los que me adoran en espíritu y en verdad. O sea, sabemos que el espíritu, que es ese aliento de vida, desde que en Génesis lo dice que Dios sopló, o sea, Dios puso aliento de vida en Adán. Ese aliento de vida, o sea, eso que nosotros tenemos, como decía la vez pasada, eso que nosotros tenemos, ese aliento, esa vida que tenemos cuando conocemos a Jesús, o sea, no sé si es así, o sea, no sé si esa misma vida hace referencia al espíritu, o sea, al espíritu que nos permite tener comunión con Dios.
me surgió esa pregunta, o sea, no sé si, porque entiendo que la gente dice, es que estamos muertos en el espíritu, porque yo camino, respiro, como, trabajo, tengo vida en este cuerpo. Pero es pegajosito el tema, sí, yo sé. Exacto, pero el espíritu, que lo que es lo que nos permite tener comunión con Dios, solamente somos conscientes de que tenemos esa muerte cuando nos acercamos a Él. No sé si, o sea, tengo como una mezcla Claro, cosas, es que, ¿saben por qué estamos haciendo este ejercicio? Porque nosotros hemos, a lo largo de los años, tenido muchas enseñanzas, algunas buenas, otras no tan buenas. También hemos aprendido barbaridades. Pero, oiga, espera un momento. Aunque sea muy plausible, aunque parezca muy plausible el término, vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús, vamos a ver qué dice la palabra. Más allá de las deducciones de otras personas, ¿les parece? Por lo menos hagamos el ejercicio. Si después de hacer el ejercicio queremos seguir diciendo muerte espiritual y vida espiritual, pues vaya y venga, cada quien es libre de hacer con su vida espiritual, no mentira, cada quien es libre, pero miremoslo, ¿saben por qué? Porque yo no quiero que nosotros repitamos cosas que parezcan lógicas y solamente porque parezcan lógicas. Miremos qué dice la palabra, qué dice Priscila. Que ya sé cuál es el dilema. Y yo entiendo un poco la situación porque es como, por ejemplo, que la palabra libre albedrío no existe en la Biblia. Entonces, ¿por qué estamos diciendo libre albedrío? Jesús dijo, o sea, Dios dijo, aquí te presento el camino, el bueno y el malo, escoge el bueno. Tenemos voluntad, tenemos la posibilidad de escoger, pero eso es libre albedrío. E igual que la Trinidad, esa palabra no existe. Dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, no existe la palabra Trinidad. Entonces, entiendo que cuando uno intenta como ser fiel al texto y decir las cosas tal cual como están escritas, yo no creo que las cosas tal cual como están escritas estén así random, o sea, aleatoriamente. Creo que cada palabra, cada frase, fue escrita así por un propósito. Entonces, yo entiendo que hablar de vida espiritual y muerte espiritual, para ejemplificarlo, es mucho más fácil decirle a una persona, mira, tú estás muerto espiritualmente. Y la gente dice, no, pues yo estoy vivo, pero, espiritualmente. Pero, por ejemplo, ya si uno introduce esas categorías que no están en la Biblia así, es más difícil que la gente entienda que la vida que Él nos vino a dar es vida en todo sentido. Hasta mi cuerpo cambia, yo soy nueva criatura completa porque mi cuerpo que estaba siendo usado antes para mis fines y mis propósitos, ahora le pertenece a Él. Y a través de ese cuerpo va a emanar el poder del Espíritu Santo. Y va a ser usado para que yo haga su obra, para que yo ponga las manos sobre los enfermos y sanen, para que mi lengua hable palabra de bendición, para que, o sea, entonces, cuando uno disocia esa vida espiritual o muerte espiritual, uno lo habla espiritual, hay mucha gente que no está entendiendo así como yo lo estoy explicando ahorita, sino que está diciendo, bueno, con mi vida espiritual hago una cosa y con mi vida carnal hago otra. Y yo veo muchos de esos casos, veo mucha gente predicando el evangelio, veo mucha gente hablando el mensaje de Jesucristo y haciendo con su cuerpo un desastre, tomando decisiones de vida que se están autodestruyendo, porque la vida espiritual es otra cosa. Entonces, yo no sé si Dios fue tan bueno que no habló de vida espiritual solamente para que nosotros no hiciéramos eso, sino que entendiéramos que todo nuestro ser completo, así como Jesucristo que se volvió carne, es para Él y va a tener una vida en Él. Por lo menos yo lo entiendo así. No sé si ese era el dilema, pero creo que ese era. Yo sí, yo. No, chévere, Pris, gracias. Mariana, ¿tú querías volver a comentar? Sí, quería decir algo, lo que decía Pris, es verdad, o sea, en la palabra no dice, digamos que uno como que se enfrasca a veces en unos términos, pero pues si de pronto le vas a predicar a alguien, le vas a hablar de esa forma, sí puede ser lo que Pris dice, la persona puede entender como que somos dos personas en una, y que una persona, es como el diablito y el ángel, o sea, una persona, el ángel que tiene vida espiritual, pues hace una cosa y es un santo,
entre comillas, y la otra persona pues puede hacer otra cosa. O sea, se puede entender de esa manera, pero aquí en la Biblia que estamos leyendo en Juan, o sea, en el versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que envió, o sea, el que oye mi palabra, es la palabra, y cree, no solamente es oír la palabra, sino creer en Jesús. Dice que ha pasado de muerte, o sea, que estaba en condenación. Dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. O sea, nosotros ya estamos muertos, todos estamos muertos, pero cuando escuchamos la palabra y creemos además en Jesús, pasamos de muerte a vida. Tenemos vida. No digamos vida espiritual, sino que tenemos vida. Ya, así lo entiendo. Exacto. Y fíjense algo, Marian, Jesús dice, el que oye mi palabra y cree ¿a quién? Al que me envió. Ah, O sea, no es a Jesús, Eli. Ah, te leí los labios, Elizabeth. Al que me envió. O sea que cuando nosotros oímos la palabra de Jesús, no es que tenemos que creer en Jesús, tenemos que creer en el Padre. Ahora miremos un momento este tema de la vida y la muerte. ¿Quién me acompaña? Vamos a tener que ponerle un poco de chola esta vaina, o sea, meterle el acelerador con todo y vámonos corriendo. Hola, Loida, ya te vi, Loida. Génesis 2, porfa. Versículos. Espere. Ok, versículo 7, porfa. 7 al, dale, Eli. 7. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, ¿qué fue lo que hizo Dios allí? Sopló aliento de vida en el hombre. Sopló aliento de vida en el hombre, dice Elizabeth. ¿Quién tiene otra opinión? ¿O quién quiere agregar o quitar algo? ¿Están todas de acuerdo? ¿Eso fue lo único que hizo Dios? Formó al hombre del polvo de la tierra. Formó. Fíjense que no dice lo creó, dice que Bien. lo formó. ¿Qué es formar? Yo no sé si Pris tiene ahí logos calogos y quiere chicanear o si no lo busco aquí. ¿Qué es formar? ¿Qué dice él? Hacer algo con algo ya creado. O sea, crear es hacer algo de la nada. Formar es darle forma como con los legos, cuando uno da formitas, pero ya están las barritas de los legos. Pues sí. ¿Qué más? ¿Quién quiere comentar? ¿Qué es formar? Porque dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y puso en el hombre aliento de vida. Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue entonces cuando el hombre fue ¿qué? ¿Qué fue el hombre? María. Un ser viviente. Un ser Un viviente. ser. Y me parece que es demasiado importante esa palabra, ser viviente. No es que toda la vida espiritual, fue un ser viviente, perdón por hablar así, mala. ¿Qué dice Pris? Grosera. Si me dices Dale, Pris. El versículo de Génesis 2:7. Ajá, porque ahí tengo logos calogos, pero no sé si me puedes dar para poder mostrar. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bueno, si quieres les digo qué dice la palabra, moldear en una forma, específicamente como el alfarero. Alfarero, barro, crear, dar, disponer, forjar, hacedor, hacer, idear, labrar y pensar. ¡Wow! Con esa misma palabra es la de pensar. ¡Qué impresión! Sí, y entonces fijémonos algo. Ya el hombre estaba creado, pero ¿qué fue lo que le dio al hombre realmente vida? Cuando se le da forma a algo, cuando un alfarero le da forma al barro,
¿Qué está haciendo con eso? Moldeándolo. Está dando un propósito, una utilidad, porque pues, Sí. o sea, si yo voy a formar un canasto, pues, ya le di forma de canasto, es para que haga función de canasto. Si le da función de lápiz, pues función de lápiz. Bueno, con barro no se puede, pero el ejemplo así. También es crear algo que no existía. Joja, perdón, Joja otra vez. Crear algo que no existía, o sea, si allí cuando ya él dice que le dio como aliento de vida, ya el hombre empezó como a existir. Loca, gracias por esa, porque fíjate algo, el hombre ya existía, porque fíjate que no dice crear, dice, ¿dónde está Joja? Formar. No, Joja, no me hagas eso. Empiezo a buscarte. Parezco un gato siguiendo una lucecita. Formar, no dice creó, sino formó. Entonces lo que estábamos viendo precisamente es que al darle forma, lo que se le está dando es un propósito. Esto algún día fue no sé qué cosa, pero alguien le dio forma de MOOC, muy chiquito por cierto, necesitamos uno que sea el doble de esto. Pero no solamente, o sea, sí, salud, Francis, salud, amiga Francis. Ay, Y entonces... les presento, perdón que interrumpa, mi vecina Mónica me vino y me trajo una arepita, pero no la puedo compartir. Ay, Mónica, ya te paso mi dirección. Hola Mónica, bienvenida. Entonces, fíjense algo, esto ya no fue solamente, si yo uso esto de florero, soy una idiota. Porque esto no es un florero, esto es para beber y ni siquiera tendría sentido que yo bebiera aquí yogurt o jugo. Y si bebo aquí vino, por favor, mátenme. O sea, eso, prefiero tomarlo de la botella que tomarlo de un pocillo. Qué cosa tan horrorosa. Esto tiene un propósito. Entonces, cuando Dios le sopló, formó al hombre y le dio aliento de vida, entonces ya el hombre, ahí sí, fue un ser viviente. Entonces, ¿a qué ideas asocian ustedes la vida? Según lo que estamos leyendo aquí. Propósito, entonces, un objetivo, una visión, sí. Propósito. Entonces, vamos a ver qué más, qué pasó luego, porque al hombre le dijo Dios, versículo... Mónica, ¿quieres leer, porfa, del 16? No, Mónica no trajo, me trajo la arepa, pero no trajo anteojos. Ah, caramba. No, tranquila. Yo lo leo, dígame, su merced. El 16, no, desde el 15 ¿De Génesis? hasta, sí, de Génesis 2, del 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ok. Aparte, ya va, que aquí tenemos un comentario de Loida Mesa Córdoba. Hola, Loida. Besitos. Dice, ¿pero el aliento de vida es el alma o me equivoco? Ya vamos a ver, Loida. Angélica Mesa Jiménez nos escribe, lo está moldeando y dándole un propósito. Entonces parece que el aliento de vida tiene alguito más, ¿no? Alguito más, porque fíjate, Loida, que el tema del alma, los animales también tienen alma, pero no nos metamos en eso. No nos metamos en eso y más bien vamos a enfocarnos en lo que dice aquí. Con lo que Francis acaba de leer, ya que el hombre vivía esa vida, ¿tiene algo más? ¿Algo más aparte de tener propósito? Pues la comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios?
No me habla en Pues, cristiañol, señora, porque yo no soy... sé, o sea, aparte digamos, del propósito, cuando dice que le dio aliento de vida, ellos después más adelante dice que ellos tenían sí, como una conexión con Dios en ese momento, no sé, o sea, que una vez Dios al soplarle, darle vida, pues ellos tenían esa, como sí, como una relación, una conexión con Dios. ¿En qué se ve, de lo que acaba de leer Francis, en qué se ve esa comunión que este hombre tiene con Dios? ¿En qué la ven ustedes, Francis? A ver, ¿no era cultivar y cuidar el jardín? Ese era Sí, un trabajo. un trabajo, un Ay, propósito. ay, yo me voy a poner pesada. Perdónenme, yo sé que soy muy horrible para hacer lo que voy a hacer, pero les voy a preguntar algo. ¿Y el cultivo del jardín con el espíritu? ¿Ah? No, No, una no, tarea específica. tarea, sí, le dio una tarea. Cultivo el jardín. A ver. Sí, verdad. Estoy Tóxica. perdón. No, Priscila, Qué díceselo. tóxica. Eres una tóxica, Adriana. Ella no lo puede evitar, si no, no No, sería. no, eso está en ella, es su naturaleza. Es su naturaleza. Sí, yo soy una ramita de Chernobyl. Pero es que fíjense algo que está diciendo. Tiene un mandato, no solamente tiene un mandato, tiene una responsabilidad, tiene algo que hacer. Oiga, usted no va a vivir aquí por nada. Haga, que tiene que hacer algo. Y ese algo no se hace con el espíritu. Entonces también su cuerpo tiene vida en el momento, como está diciendo Mariana, hay una comunión, hay una relación, hay algo, o sea, a ver, Mariana, si yo me quedo en tu casa, o sea, me van a decir, bueno, ahora lave los platos, haga esto, haga lo otro. Si yo me voy a casa de Fresca, cada uno, no, se le exige al que vive ahí, se le exige a aquel con quien se tiene la comunión. Al invitado, al que no tiene la relación, mire, escásame cualquier cosa, si es muy mal invitado, entonces no se va a invitar, punto. Pero, pero aquí él tiene algo que hacer. Y aparte de ese mandamiento, de esa orden, de esa instrucción, labre el jardín, cuídelo. Eso no se hace con el espíritu, eso se hace con el cuerpo. No es por ser tóxica, pero es que es en serio. Sorry. ¿Qué otra cosa le da? ¿Qué otra cosa tienen entre Adán y Dios? Loida, Flores. Loida. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Es que, bueno, de lo que estoy escuchando que están hablando allí, lo que nos diferencia justamente de los animales es que, o sea, lo que él sopló al soplar de su espíritu, o sea, perdón, aliento de vida, es de su propio espíritu, o sea, él nos dio algo diferente a las demás cosas creadas, que fue su espíritu. ¿Para qué? Justamente para que estuviéramos en comunión con él, ¿sí? O sea, somos del mismo espíritu de él. No igual con los animales. No es lo mismo con los animales. Ellos respiran y todo esto y tienen sus sentimientos y todo, pero es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que es lo que nos hace relacionarnos, anhelarlo. Por eso es que Él nos anhela celosamente, porque es que tenemos de la misma naturaleza, o sea, parte de esa naturaleza de Dios. Vale, Loida. Lo mismo está opinando Adriana Arciniegas. Gracias, Adriana. Nos dice, nos dio su espíritu. Time out. Lo que pasa es que aquí lo que estamos es tratando de extraer de estos versículos no lo que nosotros interpretamos, sino lo que está diciendo, ¿qué podemos sacar de allí? ¿Qué podemos sacar de esta guanábana? O sea, porque cada uno de nosotros ha oído un montón de doctrinas y lo que estamos tratando de ver es simplemente qué dice la palabra, para ver si nosotros nos podemos acercar un poquito más a la idea de vida. ¿Qué dice Clarita que está aquí? Llamar a un amigo, ok. ¿Qué decimos? No, dale, Marian, dale, porque Clarita se puso
a hablar por teléfono. Que en el otro versículo lo que dice es que Dios le dio un mandato, o sea, que no comieran, le dice en el 16, o sea, no, en el 15 le dice, estoy perdida, le mandó Dios diciendo, eso, y el 16 dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comer ciertamente morirás. O sea, le dijo, puedes comer de todo, pero de este no comas. Ok. O sea, le dio un mandato. ¿Qué iba a pasar si comía, Mariana? Se moría. ¿Se moría de dónde? Pues, ese aliento de vida que le había dado, pues se iba a morir. No sé. Pues porque si el Señor comienza diciendo que le sopló aliento de vida y después le dice que se muere, pero después más adelante vemos que Adán no se muere. O sea, Adán sigue viviendo. Vamos a ver, entonces, con base a lo que estamos viendo, ¿qué podemos agregar a la idea de la vida? Ya dijimos propósito, ya dijimos relación. Con esto que acaba de decir Marian, que dice Priscila, luego Francis. Pues yo lo que entiendo entonces, o sea, mis premisas me llevan a pensar que Dios puso al hombre con ese aliento de vida a que tuviera comunión con él, a que fuera el jardinero del jardín que había hecho. Ya después veremos por quién lo hizo y para quién lo hizo y ese tema del jardín. Pero entonces éramos los jardineros y nos comimos ese fruto y morimos. Todavía no nos hemos comido ese fruto. Entonces, todavía no. Estamos en el 17. Ah, no, entonces... ¿Qué dice el 17 acerca de la vida? No, olvídenlo. Entonces yo termino después mi resumen que es adelantado. Y que cuando lleguemos a Génesis 3, yo ahí sí. Dale, Priscila. ¿Qué dice Francis? Pero con el micrófono abierto es más divertido, Francis. Tienes toda la razón. Voy a leer el versículo y después Mónica da una observación. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y tú qué querías decir? Bueno, algo que me impresiona aquí es que el Señor nos creó y Él sabía que teníamos que tener un alimento, que nos debíamos alimentar. ¿Sí? Él creó, cuando Él lo creó, no había creado, aquí más adelante dice que creó los árboles, que dieran fruto, bueno, en fin, hasta el agua. Él sabía que nos teníamos que alimentar, tanto física, yo creo que también espiritualmente. Entonces, eran dos alimentos, los veo ahí, que el Señor quiere que nosotros nos alimentemos de las dos maneras. Así como nuestro cuerpo físicamente se tiene que mantener, nosotros también nos tenemos que mantener espiritualmente. Ok, gracias, Mónica. Aquí, como Mónica está diciendo, aquí en la misma frase, en el mismo mandato, come de todo menos de este. Está dando un alimento que a todas vistas es físico, pero además está dando un mandamiento. Está dando un mandamiento. Entonces, eso va más allá de lo físico. Vamos a ver qué dice Elizabeth. Es una pregunta sobre ese mismo versículo. Él está hablando acá de un solo árbol, el árbol de la ciencia. Pero pues lo que yo veo es que ese árbol da dos frutos. Da el fruto del bien y del mal. Y él le dice al hombre que no coma de ese árbol, o sea, de ningún fruto, ni del bien ni del mal, porque si come de alguno de esos frutos va a morir. Entonces no entiendo ahí. No entiendo, o sea, si es del bien, pues de pronto ese fruto me iba a hacer bien, ¿no? Pero él da ese mandato, no comas de ninguno de esos dos, ni del bien ni del mal, o sea, de ese árbol, ¿no? De los frutos que da. Entonces, no Fíjate sé. algo, Eli. Yo no sé, yo voy a batirme aquí un champú y voy a especular groseramente. Pues ese árbol da frutos para bien si tú obedeces. Da frutos para mal si tú desobedeces.
¿Tiene lógica? ¿Te hace sentido? Sí, tiene Pues lógica. me lo estoy inventando, hermana, me lo estoy inventando. Puede que tenga razón, pero me lo estoy inventando. Pero es Me lo que, estoy es que lo raro, Adri, es que él está diciendo tampoco, o sea, no nos está mandando ni a hacer el bien ni el mal, según lo que tú estás diciendo. O sea, No nos está mandando, no coma. no coma, correcto, de No ninguno. coma. Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento. Susana levantó la mano. Gracias, Eli. Susana y Sí, luego Clarita. o sea, yo entiendo que ese es el mandamiento, que no coma del árbol. Y por lo que yo entiendo, no es que es un árbol que tiene frutos buenos y frutos malos. Es un árbol del conocimiento que si comes de eso, entonces vas a tener conocimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. O sea, no es que un fruto es bueno, un fruto es malo, sino que el árbol del conocimiento. Pero también creo que cuando creó al hombre, de alguna manera estábamos como en un lugar específico. Entonces creo que el lugar en donde estábamos también de alguna manera es importante. Porque claro, después más adelante vamos a ver que cuando estamos en otro lugar, estamos asociados con esa muerte. Entonces creo que ese lugar al que estamos, ese Edén, ese jardín, ahí donde nos pusieron, el lugar en sí es importante también para esa vida y ese propósito que nos dio Dios. Gracias, loca. Se me había olvidado enfocarnos en eso, por supuesto. I love you, Sue. Sí, ese lugar es fundamental porque en ese lugar se desarrolla la relación del hombre, la comunión, la intimidad del hombre con Dios. Gracias, Sue. No se nos estaba pasando una bobadita, ¿no? ¿Qué dice Clarita? Clarita, ve hablando, yo necesito cerrar las ventanas porque ya empezó a llover aquí. Ups. Sí. Hable duro. Bueno, pues yo creo que cuando le da el aliento de vida, ahorita decíamos que le dio propósito y todo eso, creo que también le da raciocinio, o sea, discernimiento, voluntad y necesidades, como lo vemos en el versículo, tiene la necesidad de comer, pero tiene la voluntad también de decidir comer o qué comer y qué no comer. Pero luego nos dice que el que coma ciertamente morirás. Y creo que ahí sí ya es otro concepto diferente a la vida que le acaba de dar. O sea, porque como dijeron ahorita, Adán y Eva no murieron instantáneamente después de haber comido, más sin embargo murieron, o sea, de alguna forma murieron. Y gracias a eso pues morimos todos también. Entonces creo que ese concepto sí es diferente a lo que estamos viendo en Juan cuando nos dice que pasamos de muerte a vida. Pero es que Clarita, te estás anticipando y eso forma parte de la doctrina. Raciocinio tienen los animales y los animales fueron creados antes del hombre. Entonces, sentimientos tienen los animales, fueron creados antes que el hombre. Pero eso es lo que nos da al darnos vida. O sea, porque los animales están vivos. Estamos hablando de vida, pues claro que tenemos similitud con los animales. Entonces la vida va a algo más. Gracias, loca, porque entonces la vida es algo más que el raciocinio, que los sentimientos, que la motricidad. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vida que nosotros tenemos que no tienen los demás seres de la creación? Estamos viendo la comunión con Dios. Ese lugar donde hay comunión con Dios. Un mandamiento. Los animales no tienen mandamiento, reproduzcanse y coman. Pero hay algo más en el hombre, algo que no tiene el resto de la creación. Al hombre le dio aliento de vida y entonces le da un mandamiento, lo pone, le da forma, le da propósito. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice Francis? Mónica va a decir algo, después yo digo otro. Bueno, Okay. estamos viendo que el Señor cuando les habla a ellos de que no coman, les da un mandato. Eso quiere decir, eso me muestra que desde ese momento nosotros empezamos a tener esa capacidad de elegir, de tener un libre albedrío. Pero lo que más me llama la atención es que así como hay alimento físico, también hay alimento espiritual, pero no todo lo espiritual es bueno.
¿sí? A veces nosotros decimos, "Oh, es que yo soy muy espiritual", pero tienes un espíritu bueno, un espíritu que genera vida a otras personas. ¿Desde qué me estoy alimentando yo realmente? ¿Del mal, como dice acá? Dice que no comas ciertamente del árbol del bien y del ¿qué? ¿Cómo es ¿qué dice del árbol? Del conocimiento Del del bien y del mal. conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿De qué me estoy alimentando? Desde el comienzo el Señor nos dijo que nos alimentáramos, pero ahí me cabe la pregunta de qué yo me estoy alimentando, de qué conocimiento. Como decías tú ahorita, los animales se alimentan, pero ellos no saben, a veces se comen porquerías, pero nosotros sí, porque nosotros sí tenemos raciocinio. El Señor nos dotó a nosotros desde que nos creó de todo. Súper. Y yo quiero añadir, Ya va, Francis, pero un segundito para rescatar algo muy importante que dijo Mónica, voluntad. La voluntad de obedecer o desobedecer. La voluntad de hacer lo que Dios mandó o de hacer lo que a mí me provoque. Gracias, Mónica. ¿Qué dice Francis? Bueno, haciendo referencia a lo que tú estabas preguntando, entonces, ¿qué es la vida? Porque los animales tienen vida, los animales también tienen sentimiento. Entonces, ¿será que tenemos que entender? Me vino el versículo de que Dios nos creó, antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿será que la vida es... No, Dios no nos creó. Perdón, me equivoqué. Retiro, delete, perdón, Facebook, me equivoqué, me faltó tiempo. No, lo que yo quiero decir es que la vida... Se te metió. Sí, tuve un choque eléctrico. Yo lo que quiero decir es que, ¿será que Dios nos está enseñando a entender que la vida es eterna, que la eternidad es ese regalo? Es una preparación. Porque nosotros siempre estamos en el cronos, ¿no? En el cronos, pero, o la vida eterna, o sea, tiene que ver con la vida eterna. ¿Es esa la vida? ¿La eternidad? Ok, vamos a ver, Francis. ¿Qué dice Pris? Hemos hablado de tantas cosas que tengo muchas ideas. Una de ellas es lo que estaba hablando ahorita de la diferencia con los animales. Y pues si uno tiene un perrito o un gatico, uno se da cuenta que ellos tienen gustos, que uno no es igual al otro. Y ellos toman decisiones también, o sea, tienen raciocinio. Ellos tienen una personalidad, o sea, Emilia es diferente al resto de los perros del parque con la que yo saco acá, y Kitty, Tinita, mis dos gatas también son completamente diferentes. Pero en ese momento, cuando Dios puso el aliento de vida en Génesis, ahí no dice que nos está dando libre albedrío. Nuevamente esa palabra, pues nosotros somos los que la estamos introduciendo, porque ahí no lo está diciendo. Ahí lo que dice es que nos formó y puso aliento de vida en nosotros y nos dio una tarea que hacer en ese jardín. Pare de contar. Entonces, todo lo que nosotros le agreguemos a eso son inventos nuestros. Ahí lo que está diciendo es que nos pusieron de jardineros. Y en ese jardín, correcto, la relación era muy distinta, porque ya si nos adelantamos a Génesis 3, vamos a ver qué es lo que pasa, que toda la historia del fruto, de la manzana, que no es ninguna manzana. Entonces, creo que es bueno hacer ese ejercicio, como lo estaba diciendo Adriana, al texto, porque entonces en nuestros esfuerzos de tratar de explicarlo, lo enredamos más y ponemos cosas que ahí no está diciendo. Y nos vamos con una idea que es nuestro propio concepto. Gracias, Pris. Sí, vamos a tratar de sacarle el jugo a esto, de sacarle las pepas a la guanábana. Sin decir, las patillas también tienen pepas. Vamos a quedarnos en la guanábana. ¿Qué dice Susana? Que yo creo que por primera vez, yo he leído esto varias veces, pero creo que por primera vez, no sé si estoy entendiendo bien o lo estoy complicando más, pero cuando estamos leyendo el versículo 17, y sabemos que Dios nos da ese mandato, más allá de que sea el árbol del conocimiento de bien y el mal, creo que el árbol en sí, él ya sabía
o sea, le está dando ese nombre, pero es, o sea, básicamente nos creó, tenemos el mandato, somos los jardineros, podemos comer lo que sea, excepto de esto. ¿Qué significa el mal? El mal sería hacer lo contrario a lo que Dios te está pidiendo que hagas. Entonces, ¿qué pasa cuando Adán y Eva deciden comer de allí? No importa lo que están comiendo, no importa lo que está pasando, ellos están decidiendo hacer algo contrario al mandato, a la voluntad de Dios. Y al hacerlo, em, es como pasar a ese lado en donde ese mal, o sea, porque si no puedes, o sea, si siempre estás haciendo la voluntad de Dios, es como que siempre estás en ese bien, y en el momento que decides traspasar esa voluntad, ese mandato, es como si te fueras al lado oscuro, o sea, el mal. Entonces allí ya estás entre Exacto. bien y mal. Entonces ese creo que es un poco también, explica la muerte. Que entonces, si es así, creo que la muerte sería un poco como irte lejos del propósito y ese mandato que Dios te dio originalmente. No sé. Ok, gracias, Su. Vamos a dejar un momento eso allí en remojo para ver si lo que viene nos ayuda a dilucidar más esto. ¿Qué dice Elizabeth? Bueno, pienso que nos estábamos saliendo un poquito del versículo 17 de Juan. Y lo que me gustaría rescatar de acá del 17 de Génesis es que Él nos da un segundo mandato y que nosotros debemos de obedecer. Si no obedecemos, morimos. Exacto. Un mandato, un solo mandato. Si no obedece, muere. Punto y ya está advertido. Vámonos a Génesis 3 ahora. Ya sabemos que la serpiente llegó y que "Qué mi hijita, cómo me eleva, mamita, usted que aquí solita en el huerto". Entonces, la mujer, ¿qué fue lo que le dijo la serpiente a la mujer? Bueno, grosso modo, la serpiente le dice que ustedes que no pueden comer nada, nada, ya nosotros sí podemos comer, o sea, ¿cómo se te ocurre? Pero no podemos ni tocar el árbol del bien y del mal, porque si no vamos a morir. Y la serpiente le dice a Eva, no morirás, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. A pesar de lo interesante que es todo esto, pues nos vamos a saltar hasta versículos 6, 7, porfa, lee desde el 6, del 6 al 13. 6 al 13, por favor. Ok, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dijo a su esposo y también él comió. En este momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Ok, pregunto. Con base a lo que acaba de leer Susana, allí limitándonos a eso y a lo que hemos rescatado de Génesis 2, ¿qué significa entonces la muerte? Esta es la parte en que ustedes comienzan a hablar. Hacer algo que Dios te prohibió, romper el mandato, lo único que te había pedido Dios que no hicieras.
Ok, la muerte se produce por la desobediencia. Usted desobedece, usted muere. Es que además Dios fue clarísimo, clarísimo. Janet dice, es un acto voluntario. Ok, ¿sí? Ellos eligieron desobedecer. Nadie los obligó. O sea, la serpiente le dijo a la mujer que, ¿cómo te dije? Y ella, no, no voy a comer, no voy a comer, no. Ella comió. ¿Qué otra cosa ven ustedes aquí en cuanto a la muerte? ¿Qué dice Mariano? Dice que fueron abiertos sus ojos. O Fueron sea, abiertos sus ojos. pero ¿de qué forma fueron ¿Y qué abiertos sus ojos? significará? Sí, ¿de qué forma? Porque dice después que los dos conocieron que estaban desnudos. O sea, antes ellos no eran conscientes, pero después que comieron, pues se percataron de su desnudez. O sea, no sé qué tenga que ver eso con la muerte. Ok, ¿qué tendrá que ver eso con la muerte? Porque, espera un momento, vieron que estaban desnudos y ¿qué sintieron? Pena, ¿Qué sintieron? como ¿Ah? vergüenza, vergüenza. Pena. ¿Sintieron vergüenza? ¿Y por qué no sintieron vergüenza delante de la serpiente? ¿Delante de quién sintieron vergüenza? De Dios. Entonces, a ver, la muerte se da por la desobediencia. La muerte produce vergüenza delante de Dios. La muerte te hace consciente de tu desnudez. ¿Algo más que a ustedes les parezca interesante? Adri, Señora. yo pienso que, o sea, allí en ese momento, yo creo que ellos es cuando se dan cuenta de que desobedecieron al Señor. Pero Yohis, ¿tú crees que ellos no se habían dado cuenta antes? Y la misma mujer le dijo a la serpiente, no, hermana, no, nos vamos a morir si comemos de eso. Nah, no, meja. Sí, pero igual ¿Tú yo pienso crees? que se dejó tentar. Sitica Eva, Sitico Adán, es que ellos no estaban claros, no, siticos, denle un chance, fue la primera vez que pecaron. Gracias por ese comentario, Joja, porque fíjense que Janet nos escribía ahorita, eso es voluntario, nadie los obligó. Ellos tomaron la decisión de desobedecer y sabían las consecuencias. Murieron. ¿Qué dice Mónica? Yo creo que esa desobediencia que es pecado, siempre el pecado nos va a llevar a otro pecado. Porque ahí dice ella que vieron que dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno, o sea que el pecado sabía rico. Y un pecado nos lleva a otro pecado, ¿sí? Okay. Para ella era bueno. Gracias por ese comentario, Mónica, porque no. aunque no dice que el pecado es rico, perdón, que un pecado nos lleva a otro pecado, es verdad lo que está diciendo Mónica. Mónica está diciendo, oiga, ella vio que era codiciable a los, o sea, le provocó. Eso provoca. Entonces, pilas con el pecado. Pris, ya leímos del capítulo 3, leímos hasta el 14, ¿cierto? No, hasta el 13, entonces ahora vamos a leer desde el 17 hasta el 24. ¿Quién quiere leer? Se nos está acabando el tiempo. ¿Quién lee rápido? Gracias, Eli. 17 al 24. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Ok, ok, ¿qué más? No, pero es que hay más, hasta el 24 dije, hasta el 24 Y Elizabeth llamó a se Adán, acerca. y llamó a Adán el hombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvían por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias, Eli. Entonces, con base a lo que acaba de leer Elizabeth, ¿qué es la muerte? Ya hemos visto algunos elementos acerca de la vida, ahora estamos viendo qué es la muerte. Desobedecer. Desobedecer, gracias, desnudez, vergüenza. ¿Qué dice Clarita? Es esta separación, primero voluntaria, como dijo Janet, porque primero ellos se escondieron, o sea, ellos le huyen primero, se esconden, pero después Dios responde a esa desobediencia. Claro que primero nos tapa y nos cubre como siempre nuestras miserias y nuestra desnudez, nuestra vergüenza, pero Él responde a ese acto de desobediencia haciendo una separación, los echó, o sea, y les dijo, y ya no van a comer del árbol de la vida. Ya sé para dónde vas. Ya aquí sentada, tranquila. Pero Dios cumplió su palabra. Dios dijo, Dios hizo. Entonces, separación de Dios, vergüenza delante de Dios. A pesar de que Dios nos cubre para que no andemos en vergüenza, pero hay una separación. ¿Qué dice Pris? La muerte es tomar mis propias decisiones ajenos a lo que Dios ya me dijo que era su voluntad. O sea, Él dijo, yo quiero que pase esto, y yo le hice caso omiso a eso y hice mi vida. Es tomar mis decisiones, o sea, hacer mi propio camino, es esconderme. Eso también es muerte, esconderme de Dios, huir. O sea, desde el momento en que ellos decidieron huir, esconderse, eso forma parte de ese proceso de muerte. Y bueno, finalmente esa vergüenza es estar en vergüenza, es estar desnudos. Eso también es muerte. Entonces, cuando ya uno lo ve así en el texto, uno dice, miércoles, muerte es muchas cosas. Significa muchas cosas y vida también. Me encanta. Sí, gracias, Pris. Susana, luego aquí ya va, Francis escribió algo. Ruptura de la relación, darle la espalda a Dios. ¿Bien? Gracias, Francis. ¿Qué dice Su? Y luego Marianne. Bueno, que quería agregar también que la muerte, por lo que vemos aquí, es como se te empiezan a multiplicar las necesidades y la pasadera de trabajo, porque todo tienes que sudar, trabajar. ¡Qué bueno! Nunca lo había visto así. Ya estás desnudo, necesitas ropa, necesitas no sé qué, o sea, como que comienzas ya un montón de necesidades como materiales. Pero en el versículo 22 me llama mucho la atención porque dice, el ser humano, y que entonces esto también significa la muerte, significa, porque él dice, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Entonces, muerte también es tener conocimiento de bien y mal. Ok. Y lo que me llama la atención es cuando él dice, ha llegado a ser como uno de nosotros, o sea, como, ¿a qué se refiere Dios con eso? A uno de nosotros. No sé. Bueno. Como eso es tan profundo y no es el objetivo de esta parte del estudio, entonces lo dejamos para una próxima, una próxima temporada de qué dice la Biblia acerca de,
los jueves a las 6 de la tarde, y la próxima temporada empezaremos a estudiar qué dice la Biblia acerca de la vida y de la muerte. Y profundizaremos en estas cosas. Pero ahorita estamos viendo, todo esto lo estamos haciendo para entender, si Jesús dijo pasarán de muerte a vida, estamos tratando de entender qué es esa muerte en la que nosotros estábamos y cuál es esa vida a la que ahora vamos a pasar. Mariana y Francis, y luego empezamos con los comentarios de cierre. ¿Qué dice Mariana? Que muerte también es maldición. Pues aquí le dice en el versículo, es más, le dice que por su causa la tierra será maldita. O sea, que por eso, digamos, esa desobediencia de ellos dos, hay una maldición que va a llegar a la tierra, o que llegó por causa de esa desobediencia de ellos dos. O sea, muerte también es maldición. Okay. Gracias, Marian. Fíjense que hay cosas que ustedes están diciendo que a mí se me había pasado por alto. Esa es la importancia de que nosotros estudiemos la palabra como iglesia, como comunidad de creyentes. Porque aquí nadie sabe todo, se nos van a pasar cosas, y si estudiamos solo nos vamos a quedar con nuestras ideas rebotando en la cabeza como una pelota de pinball. ¿Qué dice Francis? Bueno, toda acción tiene una reacción y una consecuencia. El Señor es muy claro en su palabra, como dices tú, dice, la paga del pecado es la muerte. Y eso pasó con ellos. ¿Qué murió en ellos? Ya sabemos que murió. Sí, gracias, Moni, porque Pablo lo dice clarísimo, la paga del pecado es la muerte. Punto. Ya, entonces tenemos que dejar la bobada. Elizabeth. Quería continuar con el versículo 22, que dice acá el Señor, ¿por qué lo saca del huerto, no? Para que no vaya a alargar su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Eso me quería anotar. Pero sí, no, ya cerramos. Entonces, después lo que terminamos de leer, no me acuerdo que fue la última que terminó de leer, pero lo cierto es que Dios lo saca del jardín del Edén. ¿Se acuerdan que Susana nos dijo, hey, el lugar es importante? En ese lugar donde se estaba desarrollando, se estaba creando, formando la relación del hombre con Dios, ya no va a estar el hombre. Eso es muerte. Entonces, pregunto, después de lo que nosotros, nada más leyendo esto, ni siquiera nos hemos metido con los profetas, ni siquiera nos hemos ido a las cartas apostólicas, pero les pregunto de corazón, ¿ustedes creen que la muerte solo es espiritual? ¿O que realmente murió todo el ser, todo? ¿Acaso yo puedo tener vida en el espíritu? Mejor dicho, ¿yo puedo tener vida en mi cuerpo? Si mi cuerpo está alejado de Dios. Yo puedo tener vida en el alma, o sea, estar muerta espiritualmente y tener vida en el alma si mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos están alejados de Dios y en guerra con Dios. Yo molestaba la semana pasada con la canción de Mecano y los muertos aquí lo pasamos muy bien. Yo vivía así, yo la pasaba buenísimo y estaba muerta. Y yo era como Ana Torroja, el cielo por mí se puede esperar. Esta filosofía de los Cano, José María Cano, Nacho Cano, eso es muerte, o sea, la separación del hombre con Dios, la pérdida de la comunión. Nosotros estábamos alejados de Dios, en rebeldía, hicimos nuestra voluntad. Entonces, para mí, y retomo lo que dijo Priscila al principio, pensar en muerte espiritual nada más, y entonces con mi mente, con mis emociones, con mis sentimientos, con mi cuerpo, yo puedo hacer
mi voluntad, pero es que yo tengo la vida espiritual. Pilas con lo que estamos pensando porque eso puede definir nuestras acciones. Y yo tengo un terror, un pánico con esto porque realmente veo que los jóvenes, que hay muchos jóvenes que están creciendo con esa doctrina y que piensan, yo tengo la vida espiritual, no, mi cuerpo es otra cosa, pero pilas, pilas. El Señor no nos mandó a predicar ni la vida espiritual ni la muerte espiritual. Nos mandó a predicar el Evangelio. Entonces, tampoco le tenemos que estar diciendo a nadie que usted está muerto. Ay, muertico. No, Él nos dijo, prediquen el Evangelio del perdón de pecados. Y cuando eso pase, cuando nosotros realmente creamos en el perdón de pecados, se restituye esa relación con Dios y pasamos de muerte a vida. ¿Qué dice Eli y luego Pris? Pues podemos concluir, ¿no, Adri? De que somos, este cuerpecito es un ser nada más, cuerpo, alma y espíritu, que no podemos estar separados. Muchas veces clamamos, ay, por el espíritu, oramos por el espíritu, por mi cuerpo, por mi alma y por separado. Y somos uno solo, un solo ser. O es lo que yo pues saco como en conclusión Sí, del estudio de hoy. estoy de acuerdo contigo y además si uno con lo que dijo Susana, que oiga, la muerte también necesita un montón de necesidades nuevas. Es orar por nuestro ser, porque somos un ser integral. Sí, entonces, claro, ya empieza a tener un poco más de idea, de forma esta idea, ¿cierto? ¿Qué dice Pris? Que a mí me gusta, como lo dice Pablo en Efesios, que él dice, cuando habla de la muerte, dice que él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces Pablo también dice que cuando nosotros estamos siguiendo la corriente de este mundo, pues estamos muertos. Sí. Mucho esa conceptualización que hace Pablo ahí. Gracias, Pris. Sí, y definitivamente hay una vida mucho más amplia de la que nosotros nos podemos imaginar. Es una vida que Jesús habla de la vida eterna. Entonces, la vida eterna, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasó, Francis? Háblanos, No, Fran. o sea, perdón, que tú dices la vida eterna, ¿cómo va a ser como que si fuera en algo futuro? Yo creería que la vida eterna es desde ahora, desde este momento en que ya yo estoy en esa condición. Porque siempre estamos, no, cuando yo llegue a la vida eterna, cuando yo llegue al cielo, no, yo tengo que... no es cuando yo me muera. El cielo en la tierra, tenemos que vivir el cielo en la tierra. Yo creo que tenemos que vivir desde ya la plenitud, desde este momento, porque entonces, ¿cómo vamos a predicar el evangelio? Sino porque Jesús dijo en Juan 5 que se van a maravillar de las cosas que yo aún voy a hacer. O sea, tenemos que vivir la vida ahora mismo maravillándonos en asombro del poder, porque es el poder de Dios. Porque si yo lo pongo con un futuro, bueno, cuando te pensiones entonces, cuando te llegue la pensión, qué tristeza, tener 70 años para la pensión. No, es aquí y ahora, debo vivirlo ahora en plenitud. Así sea dura la vida, Elizabeth, yo estoy de acuerdo contigo, la vida es muy dura. Pues lo que tú dices es el ejemplo más gráfico, más chévere. ¿Qué hago yo para ganarme una pensión? Tengo que trabajar toda la vida. Si yo me quiero ganar la vida eterna, tengo que trabajarla. Para Cristo. Para Cristo. Perdón. Gracias, Mónica, por ese comentario. Si yo quiero ganarme la vida eterna, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué dices tú? Que el nombre de Jesús sea famoso. Creer.
creer, solamente creer. Madre, creer, Pero yo creer, tengo aquí, creer. pero tengo un comentario Vale, que, no sé, ahora me está dando vueltas en la cabeza. Porque una de las cosas que dice Dios cuando expulsó a Adán y Eva del Edén y puso a los querubines para que cuidaran al árbol de la vida, lo dijo básicamente, bueno, ahora ¿qué quieres? Extender la mano y tener vida eterna. Y pareciera que lo que estamos buscando es nuevamente romper otro mandato de él o algo que él justamente no quería que tuviéramos, vida eterna. Entonces, pareciera que estuviésemos ahora, que ya comimos el árbol del bien y del mal, y ahora pareciera que estamos buscando comer del árbol de la vida, esa vida eterna, que él más bien no quiere que la tengamos. Entonces, es un poco raro, no sé. No quieres, Susana, pero aquí está hablando Jesús. ¿Cuál es el mandamiento que está dando ahora Dios? Bueno, Que o sea, crean en su hijo, que ¿no? crear en que lo envió, pues, crear en que lo Que crean en el que le envió, envió, sí. envió, sí, Creer en Jesús. sí. O sea, ahora es acércate, ven. Y vamos a ver más adelante, ya que hemos despejado un poquito el camino para la comprensión de la vida, ya va a ser un poco más fácil lo que va a venir ahora, terminando este capítulo, comenzando el capítulo 6, porque la vida va a ser el tema, creo que va a ser el tema más importante del Evangelio de Juan. Entonces, entender que la vida es la comunión con Dios, la relación con Él. Nosotros desobedecimos y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nos vino a dar a conocer a ese Dios que no podíamos conocer. Entonces, ya entendiendo, y lo que acaba de decir Francis, la vida eterna comenzó ya en el momento en que yo comienzo a creer en Jesús, estoy caminando ese camino de la vida eterna. Nuestra eternidad comenzó ya en el momento en que empezamos a creer. Estamos viviendo la vida eterna. Ya nos vamos a dar cuenta, ya tenemos así como algunas señales, así como cuando la gente se pone a buscar en Google, tengo estos síntomas, ¿qué será? Pues ya nosotros sabemos más o menos cuáles son los síntomas de la vida y de la muerte. Así, grosso modo. Pero ya se nos acabó el tiempo. Quiero darle gracias a todas por estar aquí, por esta discusión que me pareció tan rica, tan fructífera. Quiero pedirle a alguien, Susana, ya que tienes la mano levantada, ¿quieres orar? Y que lloro. Ok, amado Padre, gracias por este tiempo en donde estamos todos reunidos tratando de, de entender y de seguir tu palabra, de no poner nuestros inventos, nuestras ideas, sino saber exactamente y entender qué es lo que realmente nos quieres decir, cómo podemos creer en ti, cómo podemos acercarnos a ti. Gracias infinitas por este momento, todos los que están escuchando y que bueno, que este estudio haya sido provechoso para todos. Amén.